Bueno, yo quiero referirme a un temita que me interpela mucho, como es el tema de las pensiones, pues yo soy de la generación que más ha tenido que cargar y que más va a tener que cargar sobre sus espaldas esa nefasta reforma que se aprobó en el año 95, que se aprobó con muchos partidos que hoy vienen aquí a decir que están de acuerdo en devolvernos ese derecho, que están haciendo otra cosa en la Asamblea Legislativa, que hoy en día dicen una cosa y en la Asamblea hacen otra, ¿verdad? Ya lo decía José María, y que fueron en esa noche triste para el Magisterio Nacional, que aprobaron esa nefasta reforma, que en pocas palabras nos tiene trabajando más años, cotizando más, para recibir una pensión, en este momento si acaso el 80% de nuestro salario, para los que estamos en el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, y de cerca de un 60% para los que están en el régimen de pensiones de la Caja. Y ese sistema se ha venido profundizando con la complicidad, primero del bipartidismo en este país, porque ahora don Rodolfo Pisa dice que él viene a luchar contra el interinazgo, y bueno, y cada vez, si aquí lo recordamos, cada 4 años que cambiaba el gobierno en este país, cambiaban los directores regionales, los directores institucionales, entonces el Partido Unidad también es cómplice de ese modelo de clientelismo político en este país, entonces no vengamos a sacar los términos de escritura. Pues yo quiero decir algo más antes de que me toquen esa campana. Yo me siento muy orgulloso de que mi candidato a la presidencia, Héctor Monestel Herrera, exsecretario general del Sindedo de la Universidad de Costa Rica, fue uno de los pocos, y creo que casi que podría decir el único dirigente magisterial que en el año 95 no firmó esa nefasta traición que se hizo contra el Magisterio Nacional, y tiene toda la autoridad moral que le concede la historia en este país para venir a decir aquí que el Partido de los Trabajadores está al servicio de defender el sistema de pensiones, porque lo demostró siendo secretario general del Sindeo. La Nación lo acusaba de tener la línea dura, decía, la línea dura crítica de Mondol, de Juvenal Cascante y otros dirigentes magisteriales que firmaron la reforma. Y eso hay que decirlo y ser autocríticos también en nuestras propias organizaciones, porque hemos cometido errores históricos. También Héctor fue uno de los pocos dirigentes que denunció lo que significaba la reforma del IBM en el año 2003 con la complicidad de dirigentes sindicales también de este país, y por eso nos sentimos muy orgullosos de tener al candidato presidencial que tenemos al frente de este partido. Muchas gracias. Gracias. Para su información, esta compañera, durante 8 días estuvimos en una huelga de hambre en el 95. Aquí veo muchas caras que recuerdan esos momentos dolorosos que vivimos, con la única idea de darle oxígeno a las organizaciones magisteriales que se estaban ya entregando al poder político. En este caso, a José María Figueres. ¿Para qué decir más? ¿Para qué no decirlo, verdad? Esta estuvo 8 días en huelga de hambre y no se nos escuchó. Jamás se nos preguntó qué era lo que estaba pasando, porque sabíamos que era sencillamente una imposición del Fondo Monetario Internacional dentro de los famosísimos programas de ajuste estructural que se nos vinieron encima. De manera que de eso hay muchísimas cosas que podríamos conversar, y siempre lo dijimos, compañeros y compañeras. El año 95 y esta huelga del Magisterio Nacional marcó un antes y un después en este país para los educadores y las educadoras. Y aquí está la respuesta de todos ustedes. Ya los educadores no podemos de ninguna manera permitir más utilización de nuestro gremio, porque lamentablemente tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana solo se han servido de los educadores y las educadoras de este país para llevar a aguas a su molino. En este momento sabemos, y lo denuncio acá, porque desde mi pueblo que se llama San Ramón, sabemos que a cada uno de los interinos y de los que están ahí nombrados por precisamente a dedo de los señores de las direcciones regionales, les han exigido un mínimo de 10 votantes para el partido en el poder. Eso hay que denunciarlo, eso no lo podemos permitir, amigos y amigas. Y no solo eso, les han dicho, usted está interino, cuídese mucho. Se lo dice quien sabe muy bien, porque sus maestros, a quienes formé yo en la Universidad de Costa Rica, me lo han llegado a denunciar y están asustados. Yo no sé qué tendrá el compañero de Liberación Nacional ahora para decirnos si esta es promesa de darle libre albedrío a esos compañeros y compañeras, de que no van a ser tocados porque no tienen que votar por ellos. Yo quisiera aprovechar mis 2 minutos, no para hablar de nosotros y de nuestros derechos, sino de los sujetos de nuestros esfuerzos,
que son los estudiantes, que son nuestras hijas y nuestros hijos, nuestras nietas y nuestros nietos, que no los hemos mencionado mucho hoy. ¿Qué tipo de educación queremos? Aquí veo al maestro Chase, Alfonso Chase, gloria de las letras costarricenses. Yo quiero estudiantes en Costa Rica que quieran la literatura y amen las artes. Quiero estudiantes costarricenses que sepan de ciencias y de matemáticas. Quiero estudiantes costarricenses que puedan apreciar el arte y también las ciencias sociales, que sean críticas, que puedan transformar el país a partir de una educación como la que podemos darle las maestras y los maestros de este país, que sean rigurosos, que sepan de lo que hablan, como también deben saberlo los maestros que les enseñan. Y me parece que si nosotros no colocamos como centro de nuestra preocupación a las estudiantes y a los estudiantes, compañeras y compañeros, estamos desorientados también. Y me parece que una responsabilidad fundamental de nosotros como gremio, pero más aún como vocación, que al final de cuentas también eso son las maestras y los maestros, perdemos una de las mayores obligaciones que tenemos como profesionales y como ciudadanas y ciudadanos. No perdamos de vista que los sujetos de nuestros esfuerzos son primero nuestras alumnas y nuestros alumnos. Esa es nuestra responsabilidad principal. En el momento que las maestras y los maestros de Costa Rica sacrifiquen el bienestar y el conocimiento de sus alumnos por las reivindicaciones gremiales que, siendo legítimas, no son en última instancia la lógica de su trabajo, en ese momento habremos perdido una de las marcas principales de nuestra responsabilidad histórica. Este es un país que se construyó democrático y justo sobre la base de la educación, la seguridad social y el empleo. Garanticemos eso con nuestros esfuerzos también, y eso nos exaltaría mucho. Gracias. Gracias. Yo quiero ocupar los 2 minutos para decir que el Partido Nueva Generación engloba en su organización más de 400 muchachas y muchachos entre los 18 y 35 años como dirigentes políticos de Costa Rica. Aunque a ustedes les asombre, la juventud costarricense quiere participar en política. La juventud costarricense no ha tenido espacios reales de participación. Y esos adolescentes que son presidentes de gobiernos estudiantiles en los colegios, ¿qué seguimiento tienen? Los niños que destacan y las niñas en la escuela que son lideresas y líderes, ¿qué seguimiento tienen? Yo hoy pregunto, ¿a dónde está la orientación colegial y estudiantil? ¿Cómo es posible que aplicamos un bachillerato como receta única para todos igual? Cuando hay muchachos de 15 y 14 años con diferentes actitudes, con más brillantez para las letras, para la historia, para la geografía. ¿Por qué un bachillerato de matemáticas? Si ellos ya saben contar en 5º año. ¿Por qué quiere estudiar psicología y se queda en matemáticas, no va a la universidad? ¿Por qué el que quiere estudiar ingeniería tiene que pasar un bachillerato de gramática si ya ha llevado 17 años de gramática? Simplifiquemos. Si la educación es un derecho, no le pongamos más colador a los estudiantes de 5º año y 6º año con la excusa de que no hay espacio en las universidades de Costa Rica, porque estas universidades dejaron de existir y se mercantilizó la educación. Entonces empecemos con preescolar público, los kinder de primaria público son los que menos reciben plata, los que menos atención reciben, y sé porque hay muchachas educadoras de preescolar en mi partido y que me lo cuentan y me lo dicen. Entonces empecemos a darle a los de 4 y 3 años lo que merecen y empecemos a reformar desde abajo para arriba. Muchas gracias. Gracias. Yo estoy muy honrado de que me hayan permitido estar aquí exponiendo las propuestas del Frente Amplio para la Educación. Y no puedo dejar pasar la falta de respeto que implica los que no están aquí. No puedo hacerme loco. Hay unos, como el Movimiento Libertario, que ni siquiera mandaron representantes. A eso no les importa darle la cara a ustedes. Pero hay otros, como el Partido de Liberación Nacional, que mandan un representante. Don Alexis es muy buena persona, pero ¿cuál es el problema? Lo que aquí él les diga no cuenta, porque no es el candidato. Y esto es muy duro, pero es así. Vean el irrespeto, vean la estafa. Aquí les vienen a decir que sí se va a pasar el proyecto de ley para permitir que los educadores que se pasaron a la caja puedan volver al régimen del magisterio. Y la fracción de Liberación Nacional lo está bloqueando y lo tiene frenado en la Asamblea Legislativa.
aquí les pueden prometer el oro y el moro. Pero como no vienen los que van a ocupar la jerarquía, el candidato presidencial a dar la cara, esas promesas se diluyen. Es una burla hacia ustedes. Miren, yo, la primera manifestación a la que fui en mi vida fue la huelga del magisterio del 95. Estaba entrando a la U en estudios generales en el año 95. Fue mi primera huelga, mi primera manifestación. Eran tiempos donde nos decían que se había terminado la historia. No sé si ustedes se acuerdan. Las privatizaciones son el camino. Liberación cerró el Incofer, privatizó la banca, se garroteó a los educadores con las pensiones. Nos decían, ya aquí no hay vuelta de hoja. Y estaban unidos, hechos una mancuerna, la Unidad de Liberación con el bipartidismo en la Asamblea Legislativa, y nos decían que eran los tiempos del pensamiento único, del fin de la historia. El neoliberalismo había triunfado en el mundo, y vean hoy cómo está resurgiendo el movimiento social en Costa Rica, cómo hemos dado luchas, cómo hemos frenado procesos de privatización y cómo seguimos resistiendo y construyendo esperanza para recuperar un Estado social de derecho con justicia para las grandes mayorías en este país. Por supuesto que hay esperanza, además de la indignación, también hay esperanza para Costa Rica. Gracias. El Partido Avance Nacional, dentro de sus pilares, tiene la educación como uno de los pilares fundamentales. De ahí que hemos considerado que la educación tiene que fortalecerse. El 8% del PIB debe de invertirse en educación a partir del año 2014 y no hay vuelta atrás. Pero además se debe garantizar una efectiva y eficiente administración de los recursos del Ministerio de Educación Pública. No puede ser que el Ministerio de Educación Pública tenga un superávit porque los recursos no se invierten cuando tenemos colegios como el colegio de Guajiniquil, y vuelvo a poner el ejemplo de la Cruz de Guanacaste, recibiendo a los estudiantes lecciones en el salón comunal, donde no hay ni siquiera paredes que dividan el primer año del quinto año de colegio. Eso es la realidad que tiene la educación costarricense hoy en día, y tenemos que hacer un cambio. Hay que invertir al menos 100 millones de dólares en lo que es la construcción de nuevas escuelas y la reparación de escuelas que tienen más de 100 años de existir y que no reúnen las condiciones óptimas para que los estudiantes puedan recibir lecciones y que para que los docentes también puedan impartir lecciones. Por supuesto que estamos en contra de que haya un 25% de interinos en el Ministerio de Educación Pública. Eso es una mala gestión administrativa del ministro actual y de los ministros que han estado en esa cartera, que se debe de cambiar y que debemos de garantizarle a los docentes el hecho de que tengan la propiedad para que tengan también la seguridad y la tranquilidad necesaria y que no puedan ser objeto de presiones políticas como las que se han dicho hoy acá, de que tienen que votar y llevar personas a votar por el partido de gobierno, por el partido oficial. Eso es corrupción, y lamentablemente la corrupción también ha entrado al Ministerio de Educación Pública. Igualmente es fundamental el apoyo a las comunidades indígenas por parte del Ministerio de Educación Pública, que se ha olvidado de las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas hoy en día no tienen ni siquiera infraestructura educativa. Los docentes viven una situación totalmente diferente a los docentes del gran área metropolitana. Muchas gracias. Don Alexis Márquez. Nuestra propuesta educativa tiene una estrategia muy clara. Hemos revisado a conciencia con los especialistas de los diferentes campos de la educación nacional, y uno de los puntos fundamentales es corregir lo malo que esté ineficiente, inoperante, disfuncional para la educación nacional como primera instancia. Segundo, mantener lo bueno, reforzarlo, mejorarlo significativamente. Y tercero, innovar, modernizar con todas las corrientes tecnológicas, científicas y sociales para poder tomar
y plantearle al país un plan nacional de desarrollo, de innovación y modernización que pueda no solamente trascender las políticas públicas de un gobierno, sino fundamentalmente hacia políticas públicas del Estado costarricense. Porque nuestra misión y estrategia está no solamente anotando y apuntando hacia las próximas elecciones, sino apuntando la política y los programas de desarrollo educativo hacia las futuras generaciones, pensando como estadista, pensando en el largo plazo, pensando en el desarrollo sostenible en el campo económico, social y político nacional. Aquí juega importante papel los actores sociales, los agentes de cambio que tiene la sociedad costarricense, y entre esos, en la sociedad civil, obviamente está el Magisterio Nacional. Debe de jugar un papel importante para tomar decisiones inteligentes y prospectivas. Gracias. Muchas gracias. Don Rodolfo Pinto. Muchas gracias a todos. Queremos trabajo decente, preocupémonos por la educación. Queremos progreso, preocupémonos por la educación. Queremos dignidad de los costarricenses, preocupémonos por la educación. El centro de nuestros desvelos, el centro de nuestras actuaciones y de nuestros compromisos son y serán siempre los estudiantes. Tiene razón Luis Guillermo Solís. Son ellos el centro de todos los desvelos del educador y son ellos la razón de ser de la vida educativa. Habremos de hacer entonces nuestros sus frustraciones y sus ilusiones. Habremos de comprometernos con una rebeldía sana, pero no vamos ni tenemos derecho a saltar al vacío. No vamos a borrar la historia. ¿Qué autoridad moral tenemos para presentarnos aquí? La autoridad moral de un partido que ha defendido los principios social cristianos por muchos años, por muchas décadas. La autoridad moral por la defensa de las garantías sociales. La autoridad moral por el Código de Trabajo. La autoridad moral por la defensa de la Constitución. A esos valores social cristianos no renunciamos nunca. No negamos haber cometido errores históricos como partido, pero no vamos a olvidar jamás los logros y los compromisos de nuestro partido con las garantías sociales, con los valores de justicia social, con los valores cristianos de justicia social que iniciamos en los 40. A esa historia nos atenemos. Aquí podremos hacer 20 debates, aquí podremos hacer 20 diatribas, aquí podremos hacer el juego del pelotazo. Pero aquí lo esencial son las ideas, las propuestas, la seriedad y el compromiso con los valores históricos de Costa Rica. Con esos compromisos social cristianos, con esos compromisos constitucionales, vamos a seguir adelante en esta lucha.